Bien, buenas tardes a todos. Este video, eh, el objetivo de este video es trabajar algunos ejercicios de derivadas en el cual se aplique la regla de la cadena. Antes de empezar, recordamos qué es la composición de dos funciones. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones. Tenemos la función f, digamos, definida desde un conjunto A hasta los números reales. Y tenemos una función g, definida desde un conjunto B hasta los números reales. ¿Ya? Entonces, la composición de las dos funciones, la composición entre, eh, entre f y g será una función que denotamos de la forma f circulito g, que va desde un tercer conjunto C hasta R y que se define de la siguiente forma. F compuesto con g, así se lee eso, evaluado en un x que viva en C, simplemente se define como f evaluado en g de x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Nos da una forma de derivar una composición de funciones. Veamos ejemplos. Entonces, supongamos, no sé, que tenemos la función f de x igual al seno de x y tenemos la función g de x igual a x cuadrado. Ambas definidas desde los reales en los reales. O sea, ambas tienen dominio del conjunto de los números reales y codominio del conjunto de los números reales. En realidad en esta parte no nos vamos a preocupar tanto eh, sobre lo que es A, sobre lo que es B y sobre lo que es C. Siempre vamos a asumir que esta tercera función que definí aquí está bien definida. No nos vamos a preocupar mucho de quién es A, quién es B y quién es C. Siempre les vamos a dar las reglas de asignación de la función. En este caso, la función f es la función seno de x y la función g es x cuadrado. Entonces aquí, ¿quién sería f circulito g? Bueno, nos devolvemos acá a la definición, que es esto, es f evaluado en g de x. O sea, esto aquí significa f evaluado en g de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Es fijarme quién es la función f. La función f es la función seno de x. Fijémonos que lo que yo ingrese acá se va a ingresar acá. Entonces notemos que aquí yo a la función f le estoy ingresando g de x. Entonces tiene que quedar seno de g de x. ¿Sí? Porque lo que estoy ingresando es g de x. Entonces tiene que quedar seno evaluado en g de x. Pero ¿quién era g de x? G de x era x cuadrado. Así quedaría. Bien. Veamos un tercer ejemplo. Un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos otro par de funciones, digamos f de x igual al logaritmo de x más 3, logaritmo natural de x más 3, y tenemos g de x igual a coseno de x. ¿Quién sería f circulito g? La composición entre f y g. Bueno, como les dije, esto es simplemente f evaluado en g de x.
Pero ¿quién es f? F es el logaritmo de x más 3. Por lo tanto, lo que yo ingrese aquí se tiene que ingresar acá. Si yo le ingreso g de x, ¿qué se va a ingresar al otro lado? G de x. Entonces aquí tiene que quedar logaritmo de más 3 aquí, y en la x que pongo g de x. Bien, pero g de x, ¿quién era? Coseno de x. Va a quedar coseno de x más 3. Eso es todo. Esa es la composición entre dos funciones. Es evaluar una función en la otra. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos da una forma de derivar la composición de funciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo quisiera derivar esta composición de funciones, o sea, la composición entre f y g, lo que nos dice la regla de la cadena es lo siguiente. Usted derive f, lo que dé la derivada de f, evalúenla en g, y eso multiplíquelo por la derivada de g. ¿Sí? Esta función f usualmente le vamos a estar llamando como la función externa de la composición, y esta va a ser llamada usualmente como la función interna de la composición. Entonces esto se leería como la derivada de la función externa, de la función más externa, y en este caso sería la función f, evaluada en la función interna, multiplicada por la derivada de la función interna. Creo que esto se ve mucho mejor con los ejemplos. Podríamos hacer el primero. Entonces tenemos ejercicio 1. Tenemos la función h de x igual a x cuadrado más 1 a la 6. Entonces nosotros si miramos esta función de acá, no corresponde a ninguna de las que hemos trabajado. O sea, no es ninguna del tipo x a la n, aunque se parece mucho, pero no es un x elevado a algo, y porque está este 1 y está este 1 ahí molestando, ¿cierto? Tampoco es un coseno, tampoco es un seno de x, tampoco es un logaritmo de x, etcétera. No corresponde a ninguna de las derivadas famosas que teníamos antes. Pero sí es una combinación de estas. En este caso va a ser una combinación de funciones, de dos funciones que tienen esta forma. Entonces aquí es donde hay que escribir esta función h como una composición de funciones. Entonces aquí el ejercicio lo que pide es calcular la derivada de h. Entonces aquí hay que pensar en dos funciones que al componerlas me dé el h. Entonces yo voy a pensar en la función f igual a x elevado a 6, y voy a pensar en la función g como x cuadrado más 1. ¿Qué pasa si yo hago la composición de estas dos funciones? Hago f evaluado en g de x. Veamos qué va a pasar. Entonces observemos que todo lo que yo ingrese acá se tiene que ingresar aquí. En este caso yo estoy ingresando g de x. Por lo tanto va a quedar g de x elevado a la 6. Pero ¿cuánto vale g de x en este caso? X cuadrado más 1. Que es justo la función h. Entonces esto es justo h de x. Entonces de esta forma, si yo quiero derivar h de x,
tengo que derivar una composición de funciones, donde f es la función x a la 6 y la g es la función x cuadrado más 1. Pero ¿qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Bueno, derive la función más externa, que es la f, evalúele la función interna, y eso multiplíquelo por la derivada de la función g. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de f, y lo que nos dé, evaluarlo en g de x, y calcular la derivada de g. Eso lo podemos calcular acá al lado. Entonces, cálculo de derivadas. Entonces la derivada de f de x, ¿cuánto vale? Es la derivada de x a la 6. Entonces, como ya hemos visto, derivar una función de la forma x a la n es n, en este caso es 6, por x elevado a n menos 1. 6 menos 1. 6 por x elevado a 5. Y tenemos también la derivada de g, que entonces es derivar x cuadrado más 1. Observamos que aquí hay una suma, por lo tanto, lo que se puede hacer es aplicar la propiedad de que la derivada separa la suma. Entonces separamos la suma de las derivadas. Derivada de x cuadrado, baja el 2 y restamos 1 arriba, entonces quedaría 2 por x, más derivada de 1, que es 0 por ser una constante. Esto queda 2 por x. Y con eso ya estamos casi listos, porque, como habíamos visto, h' de x, ¿quién va a ser? F' evaluado en g de x por g' de x. Esa era la regla de la cadena. Entonces vemos quién es f'. F' es 6 por 5 por x elevado a 5. Por lo tanto, yo lo que ingresa aquí tiene que ingresarse acá. En este caso, ¿qué estoy ingresando? G de x. Entonces esto va a quedar 6 por g de x, ¿cierto? Elevado a 5. ¿Pero quién es g de x? G de x era x cuadrado más 1. Y eso elevado a 5. Ahí tengo la primera parte y ahora multiplicada por la derivada de g. La derivada de g nos dio 2x. Lo que puedo hacer ahora es multiplicar los números. Entonces nos va a quedar 12 por x cuadrado más 1 elevado a 5. Y eso sería la derivada de esta función. La función x cuadrado más 1 elevado a 6. Bien. Trabajemos el ejercicio 5. Entonces h de x igual a seno menos x cuadrado más 10x más la raíz cúbica de x. Lo que pide el ejercicio es calcule h' de x. O sea, calcule la derivada de esa función. Bien, entonces, solución.
derivada de h va a ser entonces derivar lo que me dicen. Entonces lo primero que observamos es que la operación que engloba a toda la expresión es la suma. La suma es la que está juntando los dos términos de la función, tanto el término coseno como el término raíz cúbica de x. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de que la derivada separa la suma. Se la separa en la derivada del primer sumando, más la derivada del segundo sumando. Aquí una de estas dos se puede calcular sin regla a la cadena. Aquí vamos a hacer el calculito acá abajo. La derivada, la derivada de esta función se puede hacer con la tabla de derivadas famosa, porque la raíz cúbica de x no es más que x elevado a un tercio. Recordemos que las raíces corresponden a potencias fraccionarias. Y bien, ¿cómo derivábamos x elevado a n? Entonces bajaba el n a multiplicar, en este caso baja el un tercio a multiplicar, y restábamos 1 al n en el exponente. Entonces esto va a quedar un tercio por x elevado a menos 2 tercios. Y esa sería la segunda derivada que aparece acá. Está aquí. Ahora vemos que la segunda claramente no corresponde a ninguna derivada de las que teníamos en la tabla, pero sí corresponde a combinaciones de funciones que aparecen en esa tabla. Entonces tenemos coseno de menos x a la cuarta 10x y esto derivado. Entonces la idea acá es aplicar la regla a la cadena, así que tenemos que encontrar las dos funciones que al componerlas me da el coseno de menos x a la cuarta más 10x. Entonces lo que yo veo es que el coseno está siendo evaluado en esta función. Entonces una función podría ser coseno de x, esa como la más externa, y la más interna podría ser menos x a la cuarta más 10x. Entonces definámoslo así. Entonces vamos a hacer acá abajito. Definimos f de x como coseno de x y definimos g de x como menos x a la cuarta más 10x. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la composición de estas dos funciones? Hago f evaluado en g de x. Bueno, observamos quién es coseno. Observamos que coseno es f, ¿cierto? Lo que yo ponga aquí tiene que ingresarse acá. Así que estoy evaluando a la f, la estoy evaluando en g de x. Entonces esto tiene que quedar como f evaluado en... Perdón. Esto tiene que quedar como coseno evaluado en g de x. Ahí sí. Pero ¿quién es g de x? En menos x a la cuarta más 10x. Entonces va a quedar menos x a la cuarta más 10x. Que es justamente la función que queremos derivar. Entonces, por lo tanto, la derivada de esta función, que era la que queríamos calcular, va a ser derivar la composición de f con g. Pero ya vimos que por la regla de la cadena, esto va a ser derivar f y eso evaluarlo en g multiplicada por la derivada de g.
Así que solamente nos resta calcular la derivada de f y la derivada de g. Entonces vemos que la derivada de f de x es derivar coseno. La derivada de coseno es menos seno de x. Y la derivada de g va a ser derivada de menos x a la cuarta más 10x. Como tenemos suma, podemos separar la derivada del primero más la derivada del segundo. Aquí podemos aplicar otra propiedad que hemos trabajado, es que cuando hay constantes, multiplicándolas a una función que dependa de x, en este caso es menos 1 y 10, la constante puede salir de la derivada. Entonces va a quedar como menos 1, que lo denotamos simplemente con el menos, derivada de x a la cuarta, más 10, sale el 10 hacia afuera de la derivada, derivada de x. Uy, bueno, derivada de x a la cuarta, 4x cubo, más 10 por derivada de x, que vale 1. Y con esto ya estaríamos listos porque hay que simplemente reemplazar. Entonces, así, eh, derivada de coseno de menos 4 de menos x a la cuarta más 10x derivado va a ser, como habíamos dicho, f' llamado en g de x por g' de x. ¿Cuánto nos dio f'? Menos seno de x. Pero la derivada está evaluada en g de x. Por lo tanto, no tengo que poner seno de x, sino que tengo que poner seno de g de x. Entonces, ¿cuánto valía g de x? Menos x a la cuarta más 10x. Y esto multiplicado por la derivada de g. La derivada de g nos dio menos 4x al cubo más 10. Y con eso terminamos, porque ahora tenemos que volver a nuestra derivada original, que era la derivada de h. Por lo tanto, derivada de h va a ser lo que nos acaba de dar, más la derivada que calculamos anteriormente, que era la derivada de la raíz cúbica de x, que nos dio un tercio por x elevado a menos 2 tercios. Bien, podríamos trabajar el 7, el 7 y el 10. X a la 9. Bien, entonces calculen h' de x.
Ya, entonces derivada de h va a ser derivar una suma de funciones. Eso es lo primero que tenemos que notar. Como ya sabemos, la derivada separa la suma, entonces va a quedar la derivada del primero más la derivada del segundo. Bien, entonces la primera claramente hay que ocupar regla de la cadena, así que la dejamos por mientras expresada. La segunda se puede calcular con la tabla de derivadas famosas. Baja el exponente, o sea, baja el n, y eso lo multiplicamos por x elevado a 9 menos 1, en este caso sería 8. Entonces solo resta calcular eso. Entonces, esta función que tenemos aquí no aparece en nuestra tabla de derivadas famosa, así que hay que reescribirla como una composición de funciones que sí aparezcan en esa tabla, o de funciones que, a las cuales sepamos calcularle la derivada. En este caso podemos ver que es una combinación entre una exponencial y la función seno. Si una forma podría ser definir la función f como exponencial de x y la función g como seno de x. ¿Por qué las defino así? Porque si yo hago la composición de f con g, esto va a quedar e elevado a g de x, ¿cierto? Porque la función f es exponencial de x. Entonces todo esto sería como mi x en la definición. ¿Y quién es g de x? Bueno, g de x es justamente seno de x. Entonces escribiendo así la función f y la función g, la composición entre ambas justo da la función e de seno de x, que es la que quiero derivar. Entonces, derivar esta función es lo mismo que derivar la composición entre f y g, ¿sí? Por lo que acabamos de escribir arriba. Pero por la regla de la cadena, esto va a quedar como la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. En este caso la función más externa sería la exponencial. Así que solamente tenemos que calcular la derivada de f y la derivada de g. Y después reemplazar. ¿De quién sería la derivada de f? Derivada de f va a ser la derivada de la función exponencial, que como ya vimos, esto es lo mismo, ¿cierto? E elevado a x. Mientras que la derivada de g va a ser derivar la función seno de x. Y ya sabemos también que es coseno de x. Así que estas dos expresiones tenemos que reemplazarlas acá. Entonces va a ser f' evaluado en g de x. ¿Cuánto vale f'? Vale e de x. Entonces lo que yo ingrese ahí, lo tengo que ingresar acá arriba. ¿Qué estoy ingresando? G de x. Se queda así. Multiplicada por la derivada de g, que es coseno. ¿Cuánto vale g? Seno de x. Y eso termina el cálculo de esta derivada, así que ahora tenemos que juntar las dos expresiones y concluimos. Y por lo tanto, h' de x va a valer coseno por e elevado a seno de x más 9 por x elevado a 8.
Trabajemos el ejercicio 10. A ver, ¿habrá alguno con logaritmo? No, es que este tiene producto, yo lo encuentro interesante. Voy a trabajarlo ahora. Entonces, x cuadrado por seno de x a la 7. Ejercicio 10. H de x cuadrado por seno de x a la 7. Calcule h' de x. Entonces, ahora a diferencia de los que hemos trabajado, la operación que engloba todo es a los dos términos, a las dos funciones que tenemos, el producto. Entonces, ya no es llegar y separar, sino que hay que aplicar la regla del producto. Entonces aquí recordamos que cuando yo derivaba un producto de funciones, digamos f de x por g de x, esto era derivar el primer factor, multiplicarlo por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces, de esta forma, ¿cómo quedaría la derivada de h? Bueno, es derivar un producto de funciones. Entonces va a quedar la derivada de x cuadrado por el seno de x a la 7 sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada de seno x a la 7. Entonces aquí calculo lo que puedo calcular. Por ejemplo, la derivada de x cuadrado sabemos que es 2x, más x cuadrado por derivada de seno de x a la 7. Que esto en principio no sabemos calcularlo, pero con la regla de la cadena se puede. Entonces, eh, de solo resta calcular. Hay que pensar entonces en esta función como una composición de funciones, composición de dos funciones. Entonces aquí es claro que si yo defino f de x como seno de x y defino a g de x como x a la 7, entonces la composición entre ambas, si yo evalúo f en g, esto va a resultar justamente en seno de x a la 7. Por lo tanto, derivar seno de x a la 7 es derivar la composición de f con g. Entonces, por regla de la cadena, esto va a ser la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Calculemos cuánto vale la derivada de f. Derivada de f vale coseno de x, pero es coseno evaluado en g de x. Por lo tanto, sería coseno de x a la 7 multiplicada por la derivada de g, pero la derivada de g es la derivada de x a la 7, que es 7 por x a la 6. Entonces, por lo tanto, la derivada de h va a ser 2x por seno de x a la 7 más x cuadrado por la derivada de seno de x a la 7, pero eso lo acabamos de calcular. Y que reemplazamos, quedaría así. Ahora hay cosas que podemos juntar, por ejemplo, x cuadrado con x a la 6. Términos que se están multiplicando, tienen la misma base,
y podemos sumar los exponentes. Así que esto va a quedar 12x por seno de x a la 7 más 7, el 7 que está aquí lo pongo al principio, por x al cuadrado por x a la 6. X elevado a 8, sumo los exponentes, por coseno de x a la 7. Y ese sería el resultado. Esa sería la derivada de esa función. Bien. Y para finalizar, me gustaría poder trabajar alguno que tenga eh, división. Entonces, este, 14. Ejercicio 14. H de x igual a seno de x cuadrado más 1 partido en x. Era x cuadrado más 1. Entonces aquí calcule h' de x. Entonces derivar h, derivar la función h es derivar lo siguiente, seno de x cuadrado partido en x, que es una división de funciones, por lo tanto aquí hay que aplicar la regla del cociente. Recordemos que la regla del cociente decía lo siguiente: cuando yo tenía la división de dos funciones y quería derivar esa división de funciones, era hacer la siguiente regla: el denominador al cuadrado y arriba derivada de la función f por la función g menos la función f sin derivar por la derivada de la función g. O sea, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador dividido en el denominador al cuadrado. Entonces, siguiendo esa regla, podemos reescribir la siguiente derivada. Entonces, ¿quién iría abajo? El denominador al cuadrado, el g de x al cuadrado. En este caso sería x elevado a 2. Arriba, ¿quién iría? La derivada del numerador. Entonces sería la derivada de seno de x cuadrado más 1 por el denominador, o sea, por x, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Aquí hay varias cosas que podemos hacer. En realidad una, que es reescribir lo siguiente. Entonces esta en principio no podemos calcularla porque hay que aplicar regla a la cadena. Hay que pensar un poquito más. Por x menos seno de x cuadrado más 1. Pero la derivada de x ya sabemos que vale 1. Como vale 1, no lo escribimos. Entonces observamos que solo nos resta calcular la derivada de esta función. Entonces, claramente esta función no aparece en nuestra tabla de derivadas famosas,
pero sí es combinación de ellas. Por lo tanto, podemos aplicar la regla a la cadena, definiendo, por ejemplo, f de x como seno de x y la función g de x como x cuadrado más 1. ¿Por qué defino así esas dos? Porque si yo hago f evaluado en g, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el seno de g de x, ¿cierto? Observemos que la f es la función seno, por lo tanto lo que yo ingrese ahí, lo tengo que ingresar acá. Estoy ingresando g, entonces tengo que ingresarle g a seno. ¿Cuánto vale el seno de g de x? Bueno, sería seno de x cuadrado más 1. Por lo tanto, derivar esta función será derivar esta composición de funciones. Que por la regla de la cadena sabemos que es la derivada de la f, la función más externa, evaluada de la función más interna, que es g, por derivada de la función interna derivada de g. Entonces ahora tenemos que calcular las derivadas, reemplazar y concluimos. Aquí f', ¿quién va a ser? Bueno, la derivada de seno, que sabemos que es coseno, y la derivada de g va a ser derivar una suma de funciones. La derivada separa sumas, derivada de una constante es 0, y derivada de x cuadrado, 2x. Entonces, reemplazando, la derivada de seno de x cuadrado más 1 va a ser f' evaluado en g de x. ¿Pero quién es f'? Es coseno. Va a ser coseno evaluado en g de x. G de x es x cuadrado más 1. Multiplicado por la derivada de g, que es 2x. Por lo tanto, h' va a ser, y volvemos a lo que teníamos al principio, x cuadrado, tenemos que reemplazar aquí. Entonces va a ser coseno de x cuadrado más 1 por 2x. Eso estaba multiplicado por x menos seno de x cuadrado más 1. Hacemos un poquito de álgebra. Arriba va a quedar 2x cuadrado y lo demás ya lo dejamos simplemente expresado. Y esa sería la derivada de h. Bien, estaré atento ante cualquier consulta. Nos vemos.